el tiempo pues se ha ido adaptando. Como conclusión, Elefantina pues en sí no es un edificio en particular, sino un asentamiento urbano y religioso de más de 4000 años de historia con arquitectura mixta, que responde a una doble función de santuario, punto religioso y un punto estratégico, que funcionaba como punto de aduana e intercambio de bienes y servicios. Tanto templos como viviendas muestran la transición entre espacios públicos luminosos y espacios privados o rituales cerrados. Luego tenemos el templo de Khonsu, o el templo de Khonsu en este caso, ubicado en Karnak, en la actual Luxor, en Egipto. El templo de Khonsu se encuentra dentro de un gran recinto que era dedicado a la adoración de Amón, y dentro de este gran recinto pues de templos estaba el templo de Khonsu. Khonsu era el dios lunar. Era hijo de Amón y Mut, por eso estaba dentro de todo este recinto de templos para la adoración de este gran dios. Pues es uno de los mejores conservados a la actualidad y muestra claramente la organización típica de un templo de un imperio tardío. El sistema constructivo pues también era muy parecido a cómo se usaban los templos en la isla de Elefantina. Un material predominante pues era la piedra de arenisca, eran colocados en bloques, en grandes bloques, y tampoco tenían mortero. Pues estos monolitos súper grandes que eran puestos a presión, pero pues no necesitaban ningún aglutinante para poder estar en el espacio que eran destinados. De un pilón de acceso, un patio porticado, la sala hipóstila, vestíbulos y el Santra Sanctorum, que pues era donde decíamos donde se ubicaban estas deidades pues para su adoración. Tenían cubiertas y dinteles monolíticos de piedra y techos planos de losa. En este caso pues ya no se utilizaban las cubiertas de madera, pues porque ya podían, gracias a la adoración, y pues en este caso como la mano de obra pues era supremamente económica, casi gratuita, entonces lo que usaban pues eran estos monolitos de piedra donde pues querían representar el poder y la grandeza que tenía la deidad. Y decoración, se utilizaban relieves grabados en bajo relieve y con policromías. Policromía se refiere pues a este uso de distintos colores, como podemos ver aquí la pintura. Cronología y tiempo de construcción. Empezó en 1184 a.C. Comenzó su construcción en el reinado de Ramsés III. Luego pues en el reinado de Ramsés IV, Ramsés XI y otras fases posteriores del Imperio Nuevo y el periodo intermedio. Iniciando en 1180 a.C., fue más o menos completado. Se dice más o menos porque no es certera la fecha en el que fue finalizado, sino que pues se tiene un intervalo de tiempo en el que terminó de ser construido. Hacia el 11º a.C. y fueron ampliaciones ptolemaicas menores. Hacia el 11º a.C. se hicieron ampliaciones ptolemaicas. Materiales principales tenemos la arenisca, el granito rosa y negro. En este caso pues el rosa y el negro daban distintas sensaciones, distintas representaciones dentro de la deidad. Y estaba muy importante porque dentro de estos templos habían esfinges, estatuas y pues los grandes dinteles que representaban frisos que estaban decorados y pues estaban tallados. Pigmentos naturales para las policromías, pues en este momento ya no habían industrializado todavía las pinturas, entonces lo que usaban eran extractos naturales para generar estas policromías dentro de sus relieves. Los usos y función, pues era un uso netamente religioso a este dios lunar. También se asociaba con la curación y pues todos los ciclos lunares. Era procesional porque pues era el punto de partida y llegada de las procesiones de la tríada tebana. La tríada tebana era una procesión que se dedicaba a adorar pues o a proclamar a tres dioses que eran Amón, Mut y Khonsu. Mut era la esposa de Amón, Amón pues era este dios y Khonsu pues era su hijo.
ritual y administrativo, pues habían almacenes y estancias anexas para ofrendas, objetos litúrgicos y preparación de sacerdotes. Organización espacial. Aquí podemos ver un corte de cómo es este templo, porque pues existe todavía. Y pues tenía un pilón en la entrada con dos torres masivas, pues eran estos grandes monolitos de piedra que representaban pues ese poder y esa divinidad que tenía esta deidad, pues que en este caso era Khonsu. Era un patio aporticado rodeado de columnas, también pues tenía estatuas, tenía la sala hipóstila, pues orar a este dios, y tenía hileras de columnas que sostenían un techo plano. Tenía vestíbulos, tenía capillas laterales con inscripciones de rituales, tenía el Sactorum con la estatua del dios, pues en este caso cónsul, y pues tenía capillas auxiliares. Las condiciones técnicas y conservación. Es uno de los templos mejores conservados, pues como habíamos visto. Pues problemas, tiene erosión superficial, pues por la piedra. Hay pérdida parcial de pigmentos y relieves, pues por los milenios que ha tenido este templo. Hay filtración de aguas subterráneas, zonas bajas, y pues se han hecho restauraciones como limpiezas, se han hecho levantamientos 3D para tenerlo en el Ministerio de Antigüedades y Misiones Extranjeras. En análisis anterior, pues aquí podemos ver la planta de cómo estaba distribuido. Tenemos que tenía pues su sala hipóstila, su Santa Sactorum, su decoración interior, que eran escenas donde tenían ofrendas, himnos y pues las procesiones con textos jeroglíficos, relieves, y pues que aún trazan pequeños, pues aún tienen un poco de color, y pues las capillas laterales destinadas a dioses asociados o al almacenamiento de ofrendas, en este caso pues para Khonsu. Hablándoles sobre el templo de Amenofis III, este está ubicado en la ciudad de Luxor. Esta ciudad era conocida por ser una ciudad funeraria, ya que pues aquí se encontraban muchos de estos templos. Continúo con el sistema constructivo. Este tenía un sistema constructivo de piedra caliza, era un sistema constructivo, se podría decir, de superposición de mampuestos, ya que pues se realizaba poniendo un mampuesto sobre otro. Continúo con los materiales. En cuanto a los materiales, lo que se usaba era piedra caliza y granito. La piedra caliza se utilizaba para lo que vendría siendo lo estructural, como por ejemplo las columnas, y el granito se usaba como para los relieves y lo que se quería dar a entender pues en cada uno de ellos. Y a veces no era tan común, pero se utilizaba madera para algunos acabados, o si no para las puertas o accesos. Continúo con los usos y función. Este pues se utilizó para adorar al dios Amenofis III, y pues literalmente la función era esa, que realizaban cultos y pues se adoraba a este dios. En cuanto a las estructuras, ellos originalmente pues tenían una estructura de pilotes. En cuanto a estos pilotes, eran como unos grandes accesos, y pues estos grandes accesos daban parte a unos grandes patios en los cuales pues se realizaban cada una de esas ceremonias y se adoraban pues a los dioses o al dios en específico que tenían en ese momento. Y también tenían unos grandes colosos, los colosos de Amenofis, pues que eran muy reconocidos y se podían ver desde muy lejos. En cuanto a las condiciones técnicas, tenemos de que este templo no está muy bien preservado debido a algunos desastres naturales que ocurrieron a lo largo del tiempo. En cuanto al análisis del interior, en este tenemos grandes, en los murales tenemos como estampados, o gracias a estos relieves, la cultura de lo que vendría siendo pues cada una de las hazañas, conquistas, o de lo que vivió este dios Amenofis. También continúo hablándoles de algunos datos curiosos. En este caso quise comentarles 3 datos curiosos, los cuales pues el primer dato curioso es que fue uno de los templos más grandes de lo que vendría siendo todo Egipto.
Esto pues gracias a su gran tamaño en cuanto al área, ya que conllevaba muchos metros cuadrados más de los que eran comunes. Como con el templo de Isis, este está ubicado en la isla de Philae. Estaba ubicado en esta isla ya que pues ocurrió unos cambios y pues esto fue trasladado pieza por pieza a la isla de Agilkia, debido a una construcción de la cual ya les hablaré posteriormente. En cuanto al sistema constructivo, este tenía un sistema constructivo pues en granito y piedra caliza. También podríamos hablar de una superposición de piezas, como lo mencioné anteriormente, y pues gracias a esto pues se generaban todas estas estructuras, columnas y los relieves en cuanto a la piedra caliza. Y ya hablando de los materiales, como lo mencioné anteriormente, hablamos de lo que es piedra caliza, granito, pues estos se utilizaban en cuanto a las columnas, la piedra caliza en cuanto a lo estructural y el granito en cuanto a los relieves y lo que se quería demostrar. Su uso y función. Este pues fue utilizado para adorar a lo que vendría siendo la diosa Isis. Esta diosa pues era la diosa de la magia y de la fertilidad. Debido a esto pues fue una diosa de las que más se habla y de las que más impactó en esta cultura egipcia, y pues esta fue muy importante para los egipcios. Y pues en cuanto a la función era que se adoraba a esta diosa en específico, y pues todos iban y hacían como sus ritos y ahí se hacían cada una de las ceremonias. Continuamos con las estructuras. Estas estructuras pues eran como una especie de plantas típicas, como una especie de pórticos, y estas pues nos guiaban a cada uno de esos santuarios donde se realizaban cada uno de los tipos de adoración a las diosas. En condiciones técnicas podemos hablar de que este sí fue uno de los grandes templos que se conservan gracias a pues el traslado, y este traslado pues fue debido a lo que vendría siendo esa gran construcción que fue la gran presa de Asuán. Pues esta gran presa se construyó y debido a esto no se quería que se inundara ni que ocurriera ningún desastre natural debido a esta gran construcción, entonces fue trasladado. En cuanto al análisis del interior, podemos encontrar algunos de las hazañas o de cómo intervenía la diosa en esta cultura egipcia, y pues también se encontraron algunos jeroglíficos del Imperio Romano, del cual ya les hablaré a continuación. Continúo con los datos curiosos. También traigo tres, y pues un primer dato curioso es que fue reubicado para salvarlo, fue cambiado de isla. Esto es algo muy curioso porque pues fue reubicado gracias a la gran construcción que ya les mencioné, que es la gran presa de Asuán, y pues se trasladó para que no se inundara permanentemente y se perdiera este gran templo. Como segundo es que fue el último templo en cerrar de los que mencionaríamos como del Antiguo Egipto. Pues gracias a esto se pudo utilizar durante muchos años. Y ya lo último, pues en cuanto a la cultura, ya se fue cerrando. Y por último, se encontraron jeroglíficos en romano, pues en cada uno de esos relieves y muros. Y debido a esto, pues se generó como una especie de combinación entre lo que vendría siendo la cultura egipcia y la cultura romana en cada uno de estos murales o relieves que se encontraban. Y pues ya dando una especie de conclusión, se podría decir de que en cuanto a uso, en cuanto a materiales, en cuanto a función, estos templos tenían como esas cosas en común, por ejemplo la materialidad de la piedra caliza, el sistema constructivo superposición, el uso y función de adorar a cada uno de esos dioses, y podemos seguir como en esa línea de tiempo en la cual pues cada uno de estos tenía cosas en común, y se generaban esos templos principalmente para adorar y preservar las tumbas de estos grandes dioses egipcios o faraones. Muchas gracias.